George Orwell no murió luchando contra tiranos. Murió luchando contra gente buena, contra personas que se preocupaban, que se indignaban, que compartían causas nobles y dormían tranquilas pensando que estaban del lado correcto de la historia. Y esa es precisamente la trampa que Orwell pasó su vida tratando de exponer, que los peores infiernos no los construyen monstruos, sino gente que cree estar haciendo el bien. Tú crees que estás del lado correcto porque te indignas, porque cancelas en nombre de la bondad, porque vigilas en nombre de la justicia, porque censuras en nombre de la seguridad y llamas a eso progreso. Orwell escribió 1984 exactamente sobre esto, sobre cómo las mejores intenciones pavimentan el camino hacia las peores pesadillas, sobre cómo la moralidad se convierte en la máscara perfecta para la opresión, sobre cómo tú, convencido de tu superioridad ética, te conviertes en el verdugo que juraste combatir. Hoy, en este preciso instante, estás participando de un sistema de control que Orwell describió hace más de 70 años, no porque seas malo, sino porque crees que eres bueno, y esa creencia te hace infinitamente más peligroso que cualquier tirano declarado. Esta es la historia de cómo Orwell reveló que la tiranía moderna no viene de monstruos, viene de personas que se creen moralmente superiores. Y esta historia comienza con un joven policía imperial que despertó en medio de una pesadilla que él mismo ayudaba a sostener. Eric Blair nació en el Imperio. Hijo de un funcionario colonial británico, creció respirando la narrativa oficial: civilización, orden, la misión del hombre blanco de llevar luz a las tinieblas. Todo estaba claro, todo estaba justificado, todo tenía sentido. A los 19 años, siguió los pasos esperados y se fue a Birmania como policía imperial. Debía mantener la paz, debía ser el brazo de la justicia británica, debía representar todo lo que su educación le había enseñado que era correcto y necesario. Pero en Birmania, Orwell no encontró salvajes esperando ser civilizados. Encontró seres humanos siendo subyugados por un sistema que él mismo sostenía. Vio ahorcamientos realizados con eficiencia administrativa. Vio palizas justificadas con argumentos legales. Vio humillación sistemática ejecutada por personas educadas, decentes, que volvían a casa y besaban a sus hijos. Y fue ahí, en ese choque brutal entre discurso y práctica, donde Eric Blair comenzó a morir para que George Orwell pudiera nacer. Porque lo que Orwell descubrió en Birmania no fue que el imperio era malo a pesar de sus buenas intenciones. Descubrió algo mucho peor, que el imperio era malo a través de sus buenas intenciones. Que cada golpe, cada humillación, cada acto de violencia estaba justificado por alguna razón noble. Que todos los policías a su alrededor eran padres de familia, hombres educados, personas buenas haciendo el mal porque alguien les había dicho que era necesario, que era por el bien mayor, que la historia los justificaría. Y la pregunta que comenzó a devorar a Orwell era simple y devastadora. Si él, que se consideraba una persona ética, había participado de un sistema brutal sin cuestionarlo, si él había obedecido órdenes atroces porque venían envueltas en el lenguaje de la necesidad y el deber, entonces, ¿qué impedía que eso se repitiera en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier bandera? ¿Cuántas veces tú ya apoyaste algo horrible porque te dijeron que era por el bien mayor? ¿Cuántas veces silenciaste a alguien porque decidiste que no era el momento adecuado para su verdad? ¿Cuántas veces aceptaste una mentira porque la verdad era inconveniente para tus convicciones? Orwell renunció, volvió a Europa, pero la herida estaba abierta y supurando. No podía cerrar los ojos y volver a la comodidad de las certezas. Así que tomó una decisión que la mayoría de la gente jamás tomaría. Decidió descender, literal y metafóricamente, a los lugares que la sociedad civilizada prefería ignorar. Si esta pregunta te incomodó aunque sea un poco, ya entendiste a Orwell mejor que la mayoría de las personas que hablan sobre él, porque lo que viene ahora va a doler aún más. Orwell decidió vivir como mendigo en París y Londres. No fue un experimento antropológico desde una distancia segura. No fue turismo de pobreza con billete de regreso. Fue inmersión total en la miseria que la sociedad educada, bondadosa y progresista construía mientras hablaba de caridad y compasión. Trabajó lavando platos en cocinas infestadas de ratas,
donde la comida que servían a los clientes ricos pasaba por las mismas manos que limpiaban letrinas. Durmió en albergues donde hombres se pudrían vivos, mientras las iglesias cercanas cerraban sus puertas para no contaminar sus espacios sagrados con el olor de la desesperación humana. En las calles, Orwell vio la verdad desnuda, sin el maquillaje del discurso oficial. La élite hablaba de caridad, mientras la policía pateaba mendigos para sacarlos de las zonas donde molestaban la vista de los ciudadanos decentes. La iglesia pregonaba amor al prójimo, mientras negaba refugio a los hambrientos, porque su presencia arruinaba la estética de la compasión institucionalizada. El Estado prometía protección mientras criminalizaba la pobreza, convirtiendo la miseria en delito y el hambre en evidencia de fracaso moral. Y fue ahí, en el fondo de ese abismo social, donde Orwell tuvo la revelación que definiría toda su obra. Las personas no eran crueles a pesar de sus buenas intenciones, eran crueles a través de ellas. La bondad no era lo contrario de la crueldad, era su vehículo más eficiente. La moralidad no era la solución, era la máscara. La compasión institucionalizada no era el remedio para el sufrimiento, era el álibi perfecto para la violencia sistémica. Cada acto de crueldad que presenció venía envuelto en el lenguaje de la necesidad, la responsabilidad, el bien común. Orwell identificó el mecanismo de control más poderoso que existe, la convicción moral. Porque cuando crees que estás del lado correcto, puedes hacer cualquier cosa. Puedes mentir y llamarlo protección, puedes destruir y llamarlo justicia, puedes torturar y llamarlo necesidad. Y lo más importante, puedes dormir en paz. Porque no eres un monstruo, eres un héroe haciendo lo difícil, lo necesario, lo que otros no tienen el coraje de hacer. Hoy ves esto en cada esquina digital. Personas destruyen reputaciones enteras en nombre de la justicia social. Corporaciones censoran información en nombre de la protección de la comunidad. Gobiernos implementan vigilancia masiva en nombre de la seguridad nacional. Algoritmos manipulan la realidad en nombre de la experiencia del usuario. Y todos duermen tranquilos. Porque son los buenos. Porque están del lado correcto. Porque la historia los va a justificar, exactamente igual que los policías en Birmania, exactamente igual que los guardianes de los albergues en Londres, exactamente igual que todos los verdugos que la historia registra. 1948. Orwell está muriendo de tuberculosis en una isla remota de Escocia. Apenas puede respirar. Cada palabra le cuesta sangre. Sus pulmones están destruidos. Los médicos le han dicho que deje de escribir, que descanse, que se prepare para morir con dignidad. Y aún así, él escribe, porque tiene que advertir, tiene que gritar lo que nadie quiere escuchar. Tiene que dejar un testimonio antes de que sea demasiado tarde. 1984 no es una novela sobre el futuro, es una radiografía del presente eterno. Winston Smith vive en un mundo donde el partido controla todo, pero no principalmente a través de la fuerza bruta, sino a través de algo mucho más sofisticado y mucho más aterrador: el control de la realidad misma, el lenguaje, la memoria, la percepción. El mayor truco del partido no es hacer que obedezcas, es hacer que quieras obedecer, es hacer que ames tu esclavitud, es hacer que la libertad te parezca una amenaza. La neolengua no es solo un idioma simplificado, es un arma de destrucción masiva del pensamiento. Porque si no tienes palabras para conceptualizar la libertad, no puedes ni siquiera imaginar ser libre. Si eliminas las palabras para la rebelión, eliminas la capacidad de rebelarte. Si reduces el lenguaje a su mínima expresión, reduces el pensamiento a su mínima expresión. Y un pensamiento reducido es un pensamiento controlado. El doble pensar es la capacidad de sostener dos creencias contradictorias simultáneamente y creer en ambas. Guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. No es un error lógico, es una herramienta de supervivencia en un mundo donde la verdad es líquida. Porque cuando la realidad cambia cada día según la conveniencia del poder, la única forma de sobrevivir es desarrollar la capacidad de creer en todo y en nada al mismo tiempo. Y luego está el ministerio del amor, donde torturan en nombre del amor, donde destruyen mentes para salvarlas, donde obligan a las personas a traicionar todo lo que aman para demostrar que aman al partido más que a nada. No es sadismo gratuito, es pedagogía totalitaria.
Es la lógica llevada a su conclusión inevitable. Si realmente amas a alguien, debes estar dispuesto a destruirlo para salvarlo de sí mismo. Orwell dejó escrita una sentencia que resume todo. Quien controla el pasado controla el futuro, porque si puedes reescribir la historia, puedes justificar cualquier presente y prometer cualquier futuro. Si puedes hacer que la gente olvide lo que pasó ayer, puedes convencerla de cualquier cosa hoy. Si puedes manipular la memoria colectiva, puedes manipular la realidad misma. Y tú vives esto ahora mismo. Algoritmos reescriben tu memoria digital, mostrándote solo lo que refuerza tus creencias. Narrativas cambian de un día para otro, y todos pretenden que siempre fue así. Hechos son contextualizados hasta convertirse en mentiras. Mentiras son repetidas hasta convertirse en hechos. Y tú aceptas todo esto porque cuestionar es peligroso, porque dudar te coloca del lado equivocado, porque la tribu castiga la disidencia más duramente que cualquier tirano externo. En 1984, el partido usa el miedo como herramienta de control. Pero Orwell ya sabía que el miedo se desgasta, que la gente se acostumbra al terror, que eventualmente el miedo deja de funcionar. El verdadero control, el control definitivo, no viene del miedo sino del placer infinito, de la distracción constante, de la anestesia permanente. Y eso es exactamente lo que tienes hoy. No necesitas un gran hermano vigilándote las 24 horas, porque tú te vigilas solo. Estás obsesionado con los likes, con la validación externa, con la dopamina digital que te inyectas cada vez que desbloqueas la pantalla. Eres tu propio carcelero, y lo peor es que lo adoras. ¿Cuántas horas pasas cada día deslizando feeds infinitos? ¿Cuántas notificaciones necesitas revisar antes de poder concentrarte en algo real? ¿Cuántas veces interrumpes conversaciones cara a cara para mirar la pantalla? Crees que eres libre porque puedes elegir entre 40 aplicaciones diferentes, pero eres exactamente como una rata de laboratorio presionando una palanca por migallas de serotonina. La diferencia es que la rata no se engaña pensando que está libre. La neolengua no es ciencia ficción, está aquí, funcionando a plena capacidad. Vigilancia masiva se llama seguridad digital. Censura corporativa se llama responsabilidad social. Propaganda se llama fact-checking. Cualquier información que desafía la narrativa oficial se llama desinformación. Orwell lo advirtió con 70 años de anticipación. Cuando controlas las palabras, controlas el pensamiento. Cuando controlas el pensamiento, controlas la realidad. Intenta cuestionar ciertas narrativas oficiales. Intenta expresar dudas sobre ciertos temas que han sido declarados fuera de debate. Mira lo que pasa. No te van a refutar con argumentos. Te van a silenciar, cancelar, borrar de las plataformas, destruir profesionalmente. No porque estés equivocado necesariamente, sino porque pensar diferente se ha convertido en el nuevo crimen. El thought crime que Orwell describió ya no es ficción, es la realidad operativa de las redes sociales y del discurso público. Y luego está la infantilización sistemática. El partido de Orwell no quiere ciudadanos adultos capaces de pensamiento crítico. Quiere niños obedientes que necesitan ser protegidos de información peligrosa, de ideas dañinas, de realidades incómodas. El sistema moderno funciona exactamente igual. Simplifica todo, elimina matices, convierte la complejidad en eslóganes, transforma debates en memes, reduce la política a equipos de fútbol. Y tú aceptas esto porque pensar es agotador, porque la complejidad es incómoda, porque obedecer es infinitamente más fácil que cuestionar. Apenas puedes leer más de 280 caracteres sin perder la concentración. Tu opinión política cabe en un meme que compartiste sin verificar. Tu identidad es una biografía de red social que actualizas según las tendencias. Tu memoria es un feed que desaparece cada 24 horas. Has sido entrenado meticulosa y sistemáticamente para no pensar, solo para reaccionar, para no reflexionar, solo para repetir, para no cuestionar, solo para obedecer. Y aquí está lo verdaderamente devastador. Tú crees que estás contra todo esto, crees que eres parte de la resistencia, pero estás haciendo exactamente lo que el sistema necesita que hagas. Estás vigilando el lenguaje de otros, estás cancelando a los disidentes, estás exigiendo censura para el bien común, estás reportando contenido peligroso,
Estás construyendo las mismas estructuras de control que Orwell describió. Te has convertido en el partido y ni siquiera te has dado cuenta. Responde en los comentarios con honestidad brutal. ¿Cuál de estos mecanismos has usado sin siquiera cuestionarlo? Porque si nunca te has hecho esta pregunta, ya conoces la respuesta. Orwell entendió el paradoxo central de la modernidad con una claridad que todavía nos perturba. Las personas tienen tanto miedo de la libertad que suplican por cadenas, porque la libertad verdadera exige algo que casi nadie está dispuesto a dar: responsabilidad absoluta. La libertad duele. La libertad te obliga a elegir constantemente y luego te obliga a vivir con las consecuencias de tus elecciones sin poder culpar a nadie más. La libertad es el peso más grande que un ser humano puede cargar. En 1984, Winston es quebrado sistemáticamente porque elige el dolor de la verdad sobre el confort de la mentira. En el mundo real, tú eliges exactamente lo contrario. Eliges Netflix en lugar de reflexión, delivery en lugar de esfuerzo, scroll infinito en lugar de presencia, validación externa en lugar de autenticidad. No necesitas ser torturado en el ministerio del amor, porque te anestesias voluntariamente cada segundo de cada día. La jaula moderna es dorada y acogedora. Tiene Wi-Fi de alta velocidad. Tiene todas las series que quieras ver. Tiene comida que llega a tu puerta sin que tengas que moverte. Tiene distracciones infinitas diseñadas algorítmicamente para mantenerte enganchado. Y tú nunca sales de esa jaula. Porque salir significaría enfrentar el desconfort, significaría pensar por ti mismo, significaría existir de verdad. Y eso es absolutamente insoportable. Tú sabes que estás siendo vigilado constantemente. Sabes que cada clic, cada búsqueda, cada mensaje está siendo registrado, analizado, vendido. Sabes que tus datos alimentan algoritmos que manipulan tu realidad, que influencian tus decisiones, que te convierten en un producto más predecible y más rentable. Y no haces absolutamente nada, porque hacer algo requeriría sacrificar comodidad, y la comodidad se ha convertido en el nuevo Dios, el único al que realmente adoramos. ¿Cuántas libertades has intercambiado por seguridad? ¿Cuántas verdades has ignorado por confort? ¿Cuántas veces has elegido la mentira conveniente sobre la verdad incómoda? ¿Realmente eres libre? ¿O simplemente crees que eres libre porque puedes elegir entre 47 sabores diferentes de la misma ilusión? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo genuinamente difícil simplemente porque era lo correcto, no porque te diera placer o validación? Tienes el coraje de vivir sin anestesia, aunque sea por un día. La libertad no es un derecho que te dan, es una elección que haces, y esa elección cobra un precio brutal que la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar. La pregunta que Orwell nos deja no tiene respuesta fácil. ¿Estás realmente dispuesto a pagar el precio de la libertad o prefieres el confort de la jaula? En 1984, Winston Smith es el idiota, el ingenuo, el que insiste en recordar cuando todos han olvidado, el que insiste en sentir cuando todos se han entumecido, el que insiste en ser humano cuando todos se han convertido en engranajes, y el partido no puede tolerar su existencia, no porque Winston sea peligroso militarmente, no porque tenga poder o influencia, sino porque su mera existencia expone la farsa. Porque si una persona se niega a participar de la mentira colectiva, la ilusión comienza a agrietarse. Primero viene el ridículo. Te llaman conspiranoico, radical, desconectado de la realidad, extremista, peligroso. Te convierten en un meme, en una caricatura, en una broma que todos pueden compartir para sentirse superiores. Después viene el aislamiento sistemático. Pierdes tu trabajo porque alguien encontró un tuit de hace 10 años. Pierdes amigos porque te negaste a repetir el eslogan correcto. Pierdes acceso a plataformas porque violaste términos de servicio que nadie lee, pero todos aceptan. Y finalmente, viene la destrucción total. No te matan físicamente. Eso sería primitivo y contraproducente. Destruyen tu reputación. Destruyen tu identidad digital. Destruyen tu capacidad de existir socialmente en un mundo donde no existir en las redes es no existir del todo. La autenticidad es una amenaza existencial para cualquier sistema basado en la mentira colectiva, porque el sistema depende de que todos participen del teatro,
de que todos usen las máscaras, de que todos repitan los guiones. Si una sola persona se quita la máscara, si una sola persona dice la verdad que todos saben, pero nadie dice, todo el edificio de mentiras comienza a tambalearse, y por eso el auténtico siempre es el enemigo. No importa si tiene razón o no, importa que no se dobla, que no obedece, que no se vende. Orwell lo sabía por experiencia propia. Fue difamado por la derecha por ser comunista. Fue difamado por la izquierda por criticar al comunismo. Fue atacado por sus propios aliados políticos porque se atrevió a decir verdades inconvenientes sobre todos los bandos. Murió relativamente joven, relativamente pobre, relativamente olvidado. Y aún así, escribió, porque entendió algo que la mayoría nunca entiende. Algunas verdades necesitan ser dichas aunque te destruyan. Algunas batallas necesitan ser peleadas aunque las pierdas. Algunas líneas necesitan ser defendidas aunque estés solo. La historia está llena de auténticos destruidos por sistemas que no podían tolerar su existencia. Sócrates fue ejecutado por corromper a la juventud, que era el código antiguo para decir que hacía pensar demasiado. Giordano Bruno fue quemado vivo por decir verdades astronómicas que contradecían el dogma oficial. Chelsea Manning fue encarcelada por exponer crímenes de guerra. Edward Snowden vive exiliado por revelar vigilancia masiva ilegal. Julian Assange se pudrió en una celda por publicar información que los gobiernos querían ocultar. La autenticidad nunca ha sido segura, nunca ha sido popular, nunca ha sido recompensada materialmente. Entonces la pregunta inevitable surge: ¿por qué alguien elegiría este camino? ¿Por qué alguien pagaría este precio tan brutal? Y la respuesta de Orwell es simple y devastadora: porque la alternativa es peor. Porque la alternativa es vivir una mentira hasta convertirte en mentira. Porque la alternativa es morir 1000 veces al día, un pedacito de tu alma a la vez, hasta que no quede nada que valga la pena salvar. Porque sobrevivir sin alma no es sobrevivir, es simplemente durar, es existir sin vivir, es respirar sin estar vivo. ¿Prefieres una vida corta y verdadera o una vida larga y falsa? No respondas rápido. No respondas con lo que crees que deberías responder, porque esta pregunta tiene consecuencias reales. Y la forma en que la respondas va a definir todo lo que viene después. No existen soluciones fáciles para esto. No existen hacks de 5 minutos para desactivar décadas de condicionamiento. No existen píldoras mágicas que te van a despertar sin dolor. Resistir el control psicológico moderno requiere disciplina brutal y renuncia dolorosa. Pero es posible. Siempre ha sido posible. Desde que entiendas una cosa fundamental, esto va a costar. Va a costar comodidad. Va a costar relaciones. Va a costar certezas. Va a costar la versión de ti mismo que has construido para sobrevivir en este sistema. La pausa consciente es interrumpir los estímulos externos varias veces al día. 5 minutos sin pantallas, sin sonido, sin nada. Simplemente existir en silencio. Parece simple, no lo es. Programas un timer, te sientas, respiras, solo eso. El costo psicológico es brutal, tedio insoportable, ansiedad que sube como marea, necesidad desesperada de agarrar el teléfono, de revisar algo, de llenar el vacío con cualquier distracción. Pero si aguantas, si resistes la compulsión, algo comienza a cambiar. Recuperas la capacidad de existir sin estímulo externo. Y cuando recuperas eso, recuperas todo. El ayuno de estímulos es 24 horas completas, sin redes sociales, sin noticias, sin entretenimiento, una vez por semana. Desinstala las aplicaciones temporariamente para no caer en la tentación. Avisa a personas cercanas para que no se preocupen y luego soporta el vacío. El costo psicológico es FOMO brutal, miedo de estar perdiendo algo importante, sensación de estar desconectado del mundo, pero sobre todo es el confronto directo con todos los pensamientos que siempre has evitado, porque cuando apagas el ruido externo, el ruido interno se vuelve ensordecedor. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Te das cuenta de cuánto de tu vida es reacción automática y cuánto poco es acción consciente. Cultivar el desconfort es elegir deliberadamente experiencias incómodas, frío, silencio, soledad, esfuerzo físico sin recompensa inmediata.
ducha helada a las 6 de la mañana, caminata larga sin auriculares, sentarte solo en un café sin el celular como escudo. El costo psicológico es exactamente lo que dice el nombre. Desconfort, obviamente, miedo, vulnerabilidad, pero la transformación es definitiva. Dejas de huir de ti mismo, y cuando dejas de huir, comienzas a existir de verdad. El cuestionamiento sistemático es preguntar ¿por qué 5 veces seguidas para cada creencia que tienes? Eliges una opinión fuerte que sostienes y preguntas ¿por qué creo esto? Y luego ¿por qué creo eso? Y sigues preguntando hasta llegar a la base real de tu creencia o hasta descubrir que no hay base, que es solo una narrativa que copiaste de alguien más. El costo psicológico es descubrir que muchas de tus convicciones más fuertes no son tuyas, son virus mentales que te infectaron y que has estado replicando sin cuestionarlos. Pero la transformación es pensamiento propio, que es una de las cosas más raras y más valiosas y más peligrosas que existen. Orwell no ofreció salvación, no prometió que todo iba a estar bien si seguías sus consejos, ofreció lucidez. Y la lucidez no conforta, no alivia, no hace la vida más fácil. La lucidez libera. Pero la libertad duele. Si lo que quieres es confort, vuelve al feed infinito. Si lo que quieres es verdad, empieza ahora. Suscríbete a este canal, no porque eso vaya a salvarte mágicamente, sino porque la resistencia comienza con atención, y dar like es recordar, es marcar. Es decir, no estoy solo en esta guerra silenciosa contra la anestesia colectiva. George Orwell murió en 1950, solo, olvidado por la mayoría. Mientras escribía 1984, sus ex aliados lo llamaban traidor, porque se atrevió a decir la verdad sobre todos los lados del espectro político. Murió sabiendo que probablemente su advertencia sería ignorada, que sería malinterpretada, que sería usada para justificar exactamente las cosas contra las que advertía. Él avisó que el peligro no viene de monstruos declarados, viene de gente buena, haciendo el mal con la conciencia absolutamente tranquila, viene de ti, vigilando en nombre de la justicia, censurando en nombre de la bondad, obedeciendo en nombre de la seguridad, participando del sistema que destruye todo lo que dices valorar y haciéndolo con una sonrisa, con la certeza de estar del lado correcto de la historia. Y aquí está la ironía más devastadora de todas. Probablemente estás de acuerdo con todo lo que se dijo aquí. Probablemente asentiste varias veces. Probablemente pensaste, sí, es verdad, la gente debería despertar, y no vas a cambiar absolutamente nada. Porque cambiar requiere sacrificio, y el sacrificio duele, y el dolor es exactamente lo que pasas toda tu vida tratando de evitar. Entonces responde, con honestidad brutal que nadie más va a ver, ¿cuándo exactamente te convertiste en lo que Orwell temía? ¿Cuándo empezaste a vigilar el lenguaje? ¿Cuándo empezaste a exigir censura? ¿Cuándo empezaste a participar del sistema de control pensando que estabas resistiendo? No existe salvación colectiva. No existe movimiento que va a liberarte mientras duermes. No existe líder que va a hacer el trabajo difícil por ti. Existe solo tú, tu elección, tu responsabilidad, tu vida. Participas del sistema de control o resistes. No existe término medio. No existe zona gris donde puedes esconderte pretendiendo que no elegiste nada. Orwell avisó. Con cada palabra que escribió mientras moría, avisó. Ahora tú sabes. Sabes cómo funcionan los mecanismos, sabes por qué son tan efectivos, sabes que estás participando de ellos en este preciso momento. La pregunta ya no es si sabes o no sabes, la pregunta es ¿qué vas a hacer con este conocimiento? La elección, como siempre, es tuya, y el silencio también es una respuesta. El silencio es la respuesta más común, la respuesta más cómoda, la respuesta que el sistema espera y necesita que des. Porque el sistema no teme a la gente que sabe la verdad. El sistema teme a la gente que actúa en consecuencia. Y actuar en consecuencia significa renunciar a todo lo que te hace sentir seguro, aceptado, parte de la tribu. ¿Tienes ese coraje? ¿O vas a cerrar esta página, a sentir sabiamente y volver exactamente a lo mismo que estabas haciendo antes? Orwell ya sabe la respuesta. La historia ya sabe la respuesta. La pregunta es, ¿tú la sabes?